Buenas. Hoy quería hablar del temporizador. Como venían en los videos anteriores que les quise mostrar poco a poco ley de Ohm, hoy quería como incorporar unos nuevos componentes electrónicos, siempre hablando a la gente que recién inicia, que recién empieza, y no a la gente que ya conoce del tema, porque la verdad que el video de este día es muy sencillo y muy básico. A ver si tengo acá un transistor a mano de los chiquitos. Acá. Quería como incorporar a un participante nuevo en la electrónica que no habíamos hablado antes. Que en este caso, bueno, está ahí. Y bueno, lo que quería mostrar un poquito, a qué se debe el temporizador, para qué lo podemos usar. Tiene muchas, se utilizan para muchas cosas, obviamente, ¿no? No solamente iluminación, también se puede usar en motores, en todas cosas que necesitemos activar o desactivar en un cierto tiempo. Hay miles de temporizadores de distintas maneras, están hechos de muchas maneras, con más integrados, pero este es un temporizador más sencillo, con pocos componentes electrónicos. Y bueno, lo que quería hacer rápidamente es hacer un análisis de este pequeño circuito, en el cual, bueno, tenemos la pila que lo habrán visto en otro video anterior, la de 12 voltios chiquitita, un capacitor electrolítico de 470 microfaradios, y tenemos una LED para indicar si está encendido o no el temporizador, el transistor, que en este caso lo vamos a usar como interruptor, y lo vamos a usar en saturación. Una pull down, que ya vamos a hablar sobre pull up y pull down de resistencias. Y bueno, una resistencia de 10K para saturar el transistor, una resistencia de 1K para regular la corriente que va a pasar por el diodo LED. Bueno, sencillamente es apretar, esto es un botoncito como tenemos acá, son de distintos tamaños, pero es la misma función. Lo que vemos es, lo apretamos y cuando lo soltamos se levanta. Es decir, no es un botón que queda apretado, sino que vos presionás y al soltar él también se va a elevar. Es decir, va a subir. ¿Sí? Y deja de conectar los dos bornecitos que trae. Entonces, bueno, acá lo que hacemos es lo siguiente. Apretamos el botón, se enciende la luz y la luz va a durar un determinado tiempo que está, ahora les explico cómo funciona. Lo que en este momento lo que vemos es, bueno, que la luz ya se inició el prendido. Una vez que apretamos el botón, no sé si ahí notan que la intensidad va bajando. Va bajando de a poco. Y ahí ya se está perdiendo la luz. Y ahí ya se va apagando, hasta que se apague del todo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Lo podemos apretar de nuevo y lo dejamos así como de fondo. Total, en un ratito ya va a ir bajando su intensidad. Bueno, este dibujo obviamente es la réplica de esto, ¿no? De lo que está pasando acá. Nosotros tenemos una cosa que quería agregar, era que las tierras significan que, bueno, obviamente todos estos puntos están conectados en el mismo punto. Es como si yo dijera, bueno, cruzo un conector y conecto así, este con este con este con este. ¿Sí? Es una forma de abreviar y no tener que escribir tantas uniones. ¿Sí? Casi siempre van a notar en electrónica que si pasa otra rama o hay otro caminito y justo termina en tierra, bueno, se escribe, se hace el dibujito de la tierra así, como punto de 0 volt, como para abreviar y no tener que volver a cruzar otro camino como si fuera un cable, ¿no? Como en estos casos, como un conductor. Bueno, tenemos la batería o pila en este caso, bueno. El positivo, el camino al positivo va todo por acá. Tenemos la resistencia de 1K, limitadora de corriente, la LED que ilumina, y en su camino hay un transistor. Es decir, para que se cierre el circuito, como habíamos visto en la ley de Ohm antes,
si esto estaría así, interconectado, la luz estaría prendida siempre. Siempre estaría constantemente prendida. Pero ¿qué pasa? Hay un transistor en el camino. Es decir, vamos a correrlo un cachito acá. Entonces el transistor, como yo lo uso en saturación, que ahora le explico qué es, el transistor en el momento que no está encendido está justamente como si fuera un interruptor abierto, es decir, no se conecta, entonces no se cierra el circuito. Entonces lo que tenemos acá es, lo que hacemos es saturar al transistor, es decir, como si algunos lo comparan con la canilla abierta, es decir, cuando abrimos toda la canilla sale toda el agua, es decir, por decirlo así más. Si nosotros enviamos una corriente eléctrica por esta patita, por este pin, que a veces en los transistores, a ver dónde lo tengo, la patita central, acá está, la patita central generalmente es la base, a veces no, a veces puede ser una u otra. En los dibujos de los diagramas lo van a ver así, como la patita central la base, el que tiene la flechita es el emisor, el otro es el colector. Bien, en su base, en la patita base, que va acá, vamos a escribirlo base, le van a colocar una corriente. ¿De dónde viene esta corriente? Y de acá del positivo. Nosotros cuando presionamos el botón, pasa una corriente a través de la resistencia de 10K y se satura porque llegamos a un nivel máximo de corriente que puede, que va a tolerar, digamos, el transistor. Y es una corriente que, por más corriente que le pongamos de más, porque saturar significa que ya te pasás más de lo que se puede. Entonces, si vos te pasás más, ya está lleno de la corriente que necesita para que él se cierre. Es decir, haga esto y se cierre. ¿Sí? Y por más que le demos más corriente de la que pasamos en este ejemplo, él ya se cerró y no hay más, digamos, no se puede cerrar más de lo que ya se cerró, porque ya conectó. Es como si fuera esto, pero no es mecánicamente, sino eléctricamente. ¿Sí? Mecánicamente sería un botón, el botón se une mecánicamente. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando nosotros, que viene la corriente por acá, que acá no está pasando porque no pasa nada, cuando apretemos el botón, el interruptor, va a pasar una corriente a través de 10K. Después va a haber un video para buscar el punto Q del transistor, buscar la manera de cómo está en corte y cómo está en saturación, todos los ejemplos. Pero este ejemplo más que nada quería mostrar un integrante más que es el transistor, pero a modo de lo que habíamos visto de la ley de Ohm, ¿sí? Como enganchado de los videos anteriores. Entonces acá, de forma básica, estoy hablando de que lo tenemos en saturación o en corte. Saturación sería así cerrado y en corte sería abierto, es decir, corte. No le mando ninguna corriente, entonces él se corta, es decir, se abre y no deja pasar corriente. Entonces cuando esté saturado va a estar cerrado y la corriente sí va a pasar. Entonces la LED sí enciende, ¿sí? Como habíamos visto acá. Perdón, ahí se me salió la pilita, vamos a ponerla de vuelta. Apretamos el botón, se satura el transistor y deja pasar la corriente, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, pero si el botón lo apretás y cuando lo soltás se levanta, la corriente no pasa constantemente. No está pasando constantemente. Porque vos me dijiste que al apretarlo se conecta, pero cuando lo soltás se levanta. Porque no es un botón que se trabe, sino que lo apretás, baja y si lo soltás sube. Ahí está el otro ruedito de que levanta. Bueno, el tema es que en el mismo momento que vos accionaste el botón y saturaste por un instante al transistor, en ese mismo instante, acá hay otro camino que va para acá y recarga al capacitor. Entonces el capacitor se recarga eléctricamente. Es decir, tiene el polo positivo y el negativo. En este caso puse un electrolítico. Entonces se recarga con los 12 voltios de esto. 12 voltios. Se recarga en ese voltaje. Entonces cuando yo suelto,
ya la fuente no va para este lado, siempre sigue su camino, ¿no? Porque esto está conectado directamente. Cuando yo suelto el botón se levanta, pero el transistor sigue saturado porque la corriente ya viene desde el capacitor. Al venir el capacitor, que actúa muy similar a la pila, ¿sí? Porque va a tener un polo negativo y un polo positivo. Entonces, del polo positivo sale la corriente, va a pasar por acá, va a saturar al transistor, porque le manda la corriente en base. Entonces, colector y emisor sigue saturado el camino y por ende significa que va a estar cerrado el circuito. Entonces, por eso la LED se mantiene por un rato más. Ahora, ¿por qué se apaga la LED? ¿Por qué dura como un temporizador? Bueno, pues la LED se apaga porque el capacitor se va descargando como lo hace la pila. Lo que pasa es que lo hacen en distintos tiempos. Una pila normalmente tarda mucho para descargarse, a menos que bueno, la exigencia sea mucha y la descargues en pocas horas o en pocos minutos. Si depende si lo pones en cortocircuito, que eso es peligroso, no hay que jugar con eso, pero depende de qué exigencia se le haga a la batería para que se descargue. Pero un capacitor se descarga rápido, siempre se descarga rápido, porque tiene esa particularidad de que libera toda la corriente de una. ¿Sí? Lo que pasa que acá, ¿por qué lo hace de a poco? Porque le ponemos una resistencia. Y como habíamos visto en ley de Ohm, dijimos que disminuye la corriente. Entonces, al disminuir la corriente, el capacitor se va descargando de a poco. Y ahí está la trampa del temporizador, o el secreto de ser temporizador. Va a seguir suministrando la corriente, pero la va haciendo de a poco, de acuerdo a los 10K. Esta resistencia, además de ser quizás una resistencia como de desagote de este capacitor, en lugar de desagote está más para la función de pull down, que sería como establecer en corte, porque este es un transistor NPN. ¿Sí? Creo que usé bueno, no me acuerdo cuál era el C945, bueno, supongamos que es el 222 porque es lo mismo, no se preocupen por eso. La cuestión es que es NPN, entonces hay que enviar positivo acá. Entonces está puesto al revés, está puesto a cero, a masa, para dejarlo en corte, para establecerlo en corte y evitar, bueno, desniveles o digamos que tiene que estar o para el lado positivo o para el lado negativo. ¿Sí? Pero en corte vamos a hacer lo contrario. Vamos a ponerle negativo a algo que necesita positivo. Entonces, el desagote de ¿cómo se llama? Del capacitor, en lugar de ir por acá, porque es muy, muy alta la resistencia, se va a ir por acá. Que la corriente va a pasar mucho más rápido por acá, el caminito como siguiendo la flecha, porque hay un diodo. ¿Sí? Que ya lo vamos a explicar más en profundidad para no confundir, pero bueno, tenemos como la caída de voltaje de 0,7, como la de un diodo, y entonces por acá la corriente va a ir mucho más rápido el desagote que por acá. Por acá es muy poquita la que va a pasar, porque siempre pasa algo, pero la mayoría de la corriente va por acá. Entonces, bueno, el capacitor, la única resistencia en contra que tiene para descargarse va a ser los 10K, los 10 kΩ, ¿sí? Y se va a descargar por acá. Y bueno, al descargarse justamente va a tener al transistor un rato de tiempo encendiendo la LED. Ahí va de vuelta, ahí aprieto. Eso, digamos, es el truquito que se usa para el temporizador, ¿no? Por otro lado, después ya vamos a explicar más en profundidad el transistor, pero recuerden siempre, corriente por su base, entonces él va a permitir el paso de la corriente entre colector y emisor. Es como si tuviera una conexión, como si se cerrara el interruptor y pasa la corriente. Ley de Ohm de vuelta, como pasa en positivo, pasa por una resistencia limitadora de corriente, pasa por la LED, la enciende, pero acá como está cerrado sigue hasta masa y ahí se cierra el circuito, ¿sí? Ese es un circuito. Y este, que es un mini circuito interno, es para control de la puertita que tiene el transistor, o de su base, mejor dicho, ¿sí? Bien, que bueno, para repetirlo, ahí está la formita del transistor. Bueno, ¿qué otra cosa? Teníamos acá la fórmula del tiempo, para sacar el tiempo, que era 5 por resistencia por capacitor, que ya la vamos a ver más en profundidad, solamente acá la estoy nombrando como para que tengan en cuenta eso. Y en los ejes cartesianos tenemos la carga del capacitor y bueno, cómo se va descargando, ¿cómo se llama? La entrega de la corriente. Bueno, a ver.
¿Qué otra cosa? La importancia de este temporizador, porque acá decís, bueno, sí, pero prende una lucecita por un tiempito. Bueno, todo esto que parece algo sencillo y que no tiene mucho sentido, obviamente cuando lo pasás a un relé o lo pasás a un MOSFET o algún transistor de potencia, podés manejar valores grandes para manejar lámparas. Por eso tenés muchas luces que son con temporizador, o lámparas o un motor, lo que sea, porque ya estás usando un relé. El relé rápidamente era la bobina que se imanta, se crea un campo magnético, atrae a una planchita, ¿sí? Para hacer la interconexión entre estos polos. Va para allá cuando está imantado, cuando no tiene campo magnético, la chapita justamente que hace las conexiones se levanta, ¿sí? Eso es el relé internamente. Se le pone un diodo que puede ser el 4007, que son de este estilo, así, como protección, ¿sí? Para que cuando la bobina se desconecta no libere una alta tensión en pico hacia el transistor y que le haga mal a partir de colector, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que se hace es, acá hice un dibujito aparte como quitando, se puede dejar igual la resistencia con la LED, se puede dejar, eso no hay problema, pero fíjense que si lo intercambiamos, decimos, bueno, para prender la luz no, para usar un relé, listo. Entonces tenemos positivo, que es el que cierra el circuito, pero recuerden, este relé no va a activarse hasta que este se cierre, como un interruptor, ¿sí? Entonces va a pasar lo mismo, apretamos, se carga el capacitor y ese capacitor va a seguir dándole corriente al transistor. Entonces el transistor se va a mantener cerrado hasta cierto punto, después se abre. Cuando se abre, el relé, ¿qué hace? Activa y desactiva. Si estaba cerrado, si estaba en saturación el transistor, el relé se activa y cierra el circuito, el otro circuito, el de alta potencia, ¿no? El de los 220 voltios para encender una lámpara o encender un motor, lo que sea que necesiten, ¿sí? De ahí viene, bueno, el principio del temporizador. Este es uno sencillito, pero hay miles de formas de hacer temporizadores. Vamos a ver otros de mejor calidad que esto, con comparadores de voltaje o con Zener. Vamos a incluir a Zener, así hablamos del diodo Zener, que acá tengo uno, para ya hacerlo partícipe de todo esto, que vamos a ver qué podemos hacer con Zener. Un montón de cosas se puede hacer con Zener. Bueno, ¿qué otra cosa? Creo que nada más. Por ahora los dejo descansar. Nada, si te gustó el video, es algo sencillito, pero bueno, quería mostrarlo. Si te gustó el video, me voy así con la luz prendida. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, como siempre, para que se sigan viendo los videos. Y bueno, compartí los videos. Si hay algo que de acá no se entendió, me lo dejas en los comentarios. Lo que más quiero es justamente transmitir lo que se puede ir aprendiendo de la electrónica, lo que yo aprendí. Estas son cosas sencillas, pero podemos ir en mayor profundidad. Depende de lo que ustedes vayan queriendo saber. Yo quiero empezar como de base, ir de a poco para ir acompañándolos en el aprendizaje también, ¿no? Porque si no es como que se achican los grupos. Todos nos juntamos entre solamente los que sabemos mucho, entonces hablamos entre nosotros, pero la idea de esto es compartirlos con todos. Sé que hay canales que están mucho mejor preparados que el mío, pero dentro de la humildad que puedo decir, y bueno, que algo bastante sé y que los puedo ayudar. Y en lo que no lo entienda, lo pregunto, lo averiguo y después te contesto. No hay ningún problema. Bueno, sin más, gracias a todos. Recién arranco este año con el YouTube. Ojalá que me vaya bien. Como siempre digo, igual no es económico lo mío, no, nada que ver. Es un proyecto nada más que para compartir conocimiento. Porque me gustó mucho que la gente comparta. Hay muchas de las cosas que yo aprendí que las saqué de internet, de los PDF, de un montón de descargas que hago por internet. No sé, compré libros, tengo libros de transistores, me compré de todo. Así que fui estudiando todo este tiempo. Y nada, eh, ya lo había mencionado en un video anterior que soy autodidacta y que el mundo del autodidacta es como que al principio arrancás medio
este, medio perdido, no sabes para dónde, no tenés una programación de estudio este, ordenada, pero sí vas uniendo las piezas y bueno, cuando unís las piezas terminás sabiendo mucho y la verdad que con sentido. Y nada, todo lo que pueda ofrecerles a ustedes, con gusto lo haré. Acepto críticas, como siempre lo digo, todo con respeto para obviamente mantener un panorama bueno y que no estemos discutiendo, porque esto no se trata de discutir, sino más bien ayudarnos entre todos. Ahí enfoco un poquito más lo que habíamos visto. Y bueno, nada, muchas gracias por todo, me despido, me voy con la lucecita encendida. Gracias, chau.